Desde hace más de 3 décadas, el nombre de Penélope Cruz resuena en los rincones más prestigiosos del mundo del cine. Su historia parece un guión cinematográfico en sí mismo, una joven madrileña de familia humilde, criada entre calles sencillas y sueños imposibles, que llegó a conquistar no solo España, sino también Hollywood, Cannes y Venecia. Penélope se transformó en un símbolo de belleza, talento y resistencia, pero también en un personaje enigmático, rodeado de luces y sombras que cautivan al público incluso más allá de sus películas. La trayectoria de esta mujer no se puede resumir únicamente en premios ni alfombras rojas. Está llena de giros dramáticos, de amores tormentosos, de escándalos inesperados y de silencios calculados que han alimentado la curiosidad del público durante años. El gran salto al estrellato llegó en 1992 con Jamón, la película que la mostró al mundo como una actriz capaz de transmitir deseo, fragilidad y fuerza en una sola mirada. De la noche a la mañana, Penélope se convirtió en la musa de toda una generación de cineastas. Con su talento innegable y una belleza magnética, no tardó en conquistar a Pedro Almodóvar, quien supo ver en ella una actriz con la sensibilidad necesaria para contar las historias más intensas del alma humana. Gracias a él, participó en cintas que marcaron época como Carne Trémula y Todo sobre mi madre, abriendo el camino hacia un reconocimiento internacional que ninguna otra actriz española había logrado hasta entonces. Hollywood la recibió poco después con los brazos abiertos. Allí compartió pantalla con gigantes como Tom Cruise en Vanilla Sky, Matt Damon en All the Pretty Horses o Johnny Depp en Blow. A diferencia de otras actrices extranjeras que fueron encasilladas en papeles secundarios o exóticos, Penélope se abrió paso a base de esfuerzo y talento. No aceptó quedarse en un rincón, sino que luchó por personajes memorables. Fue Volver, nuevamente de la mano de Almodóvar, la película que la consagró como intérprete de talla mundial. Y finalmente, Vicky Cristina Barcelona le entregó el premio más codiciado, el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, convirtiéndola en la primera española en lograrlo. Aquella noche, el mundo entero reconoció que España había regalado a la historia del cine una de sus artistas más brillantes. Pero como toda estrella que brilla demasiado, Penélope no estuvo libre de sombras. Su romance con Tom Cruise desató un huracán mediático que la persiguió durante años. Para muchos, fue señalada como la responsable del divorcio de Cruise y Nicole Kidman, aunque nunca se comprobó. La prensa la convirtió en protagonista de titulares que hablaban más de su vida amorosa que de sus películas. Y cuando su relación con Javier Bardem salió a la luz, las especulaciones sobre crisis, celos e infidelidades se multiplicaron. Cada gesto, cada palabra y cada silencio se analizaban con lupa, como si la vida privada de la actriz fuera un espectáculo paralelo al que ofrecía en la pantalla grande. Tampoco faltaron los escándalos políticos. Penélope no dudó en alzar la voz contra la guerra de Irak y en apoyar causas sociales, lo que en Estados Unidos le costó críticas feroces de algunos sectores conservadores. Para una parte de la opinión pública, se convirtió en un referente de compromiso, para otra, en una figura incómoda que debía limitarse a actuar y guardar silencio. La actriz, sin embargo, nunca se dejó intimidar. Aprendió a manejar el silencio como un arma, a no dar explicaciones innecesarias y a dejar que su trabajo hablara por ella. Entre la gloria y las controversias, entre los flashes y los rumores, Penélope Cruz fue tejiendo una leyenda única. Su vida es un viaje constante entre la cumbre del reconocimiento y las tormentas mediáticas, un equilibrio frágil donde la vulnerabilidad convive con la fortaleza. El público se pregunta si alguna vez estuvo verdaderamente en la cima o si, en realidad, su carrera es un ciclo eterno de reinvenciones. Lo cierto es que Penélope Cruz, más que una actriz, es ya un símbolo de resistencia, una mujer que supo sobrevivir al vértigo de la fama internacional y que aún sigue escribiendo capítulos en la historia del cine. Querido espectador de Rastro de Historia, lo que está por venir es aún más fascinante. Si esta introducción ha despertado tu curiosidad, no olvides suscribirte y acompañarnos en este recorrido, porque en las próximas entregas descubrirás los secretos de su infancia, el camino duro hacia la fama, las tormentas que casi la derriban y el legado que la convierte en una leyenda viva. Penélope Cruz vino al mundo el 28 de abril de 1974 en Alcobendas, un municipio obrero al norte de Madrid. Su infancia transcurrió en un entorno humilde, marcado por el esfuerzo de sus padres, Encarna Sánchez, peluquera de carácter fuerte y determinado, y Eduardo Cruz, mecánico y comerciante. Desde pequeña, Penélope creció en un ambiente donde no sobraba nada, pero nunca faltó el ejemplo de la disciplina y el sacrificio.
Aquella niñez, lejos de lujos y privilegios, fue la base de la fortaleza con la que años más tarde enfrentaría los embates de la fama. Dicen que algunos niños nacen con una chispa que los distingue del resto, y en el caso de Penélope esa chispa se encendió muy pronto. Mientras otras niñas soñaban con muñecas o juegos en la calle, ella se obsesionaba con la música, la danza y el teatro. Pasaba horas imitando escenas frente al espejo, representando pequeñas historias para su familia, inventando mundos donde ella siempre era protagonista. No se trataba de un capricho pasajero, sino de una necesidad interna de expresarse a través del arte. El primer gran refugio de su pasión fue la danza. Con apenas 9 años comenzó a estudiar ballet clásico y pronto ingresó en el Conservatorio Nacional de Madrid, donde recibió una formación intensiva durante casi una década. Complementó su aprendizaje con la prestigiosa escuela de la actriz y maestra Cristina Rota, donde el rigor y la disciplina eran casi militares. Penélope no era una niña prodigio de talento instantáneo, sino una joven obstinada que aceptaba el dolor físico de las largas jornadas de ensayo como el precio necesario para alcanzar sus sueños. La danza moldeó no solo su cuerpo, sino también su carácter. Perfeccionista, resistente y profundamente comprometida. Sin embargo, la vida no se lo puso fácil. La economía familiar era ajustada y en más de una ocasión tuvo que luchar contra la idea de que dedicarse al arte no le aseguraba un futuro estable. En su entorno, pocos podían imaginar que aquella muchacha de Alcobendas lograría cruzar las fronteras de España. Pero ella nunca se dejó intimidar por el escepticismo. Creía en su destino con la misma intensidad con la que se entregaba a cada clase de danza. El gran punto de inflexión llegó a los 15 años. Penélope, aún adolescente, decidió presentarse a un casting organizado por una agencia de talentos. Más de 300 chicas competían por el mismo objetivo, pero cuando ella entró en la sala, ocurrió algo inesperado. Su timidez se mezcló con un magnetismo innegable, una mezcla de fragilidad y fuerza que dejó atónitos a los representantes. Fue seleccionada de inmediato, y así comenzó a abrirse paso en el mundo de la publicidad y la televisión. Sus primeros pasos fueron en anuncios y videoclips musicales. El público español empezó a familiarizarse con su rostro sin saber que esa muchacha iba a convertirse en una estrella internacional. Aunque aquellos trabajos eran menores, para Penélope representaban oportunidades preciosas de aprendizaje frente a la cámara. Cada rodaje era una escuela improvisada donde comprendía mejor la importancia del gesto, de la mirada, del silencio. El dilema apareció poco después. ¿Debía seguir el camino seguro de la danza, donde ya tenía un futuro prometedor, o arriesgarse con el cine, un universo incierto que exigía mucho más que disciplina? La decisión no fue fácil, pero finalmente Penélope eligió el riesgo. Su pasión por la interpretación era demasiado fuerte como para ignorarla. La danza había forjado su resistencia. Ahora el cine sería el escenario donde demostraría su capacidad de emocionar. El debut cinematográfico llegó en 1992 con El laberinto griego, pero la verdadera revelación ocurrió ese mismo año con Jamón, dirigida por Vigas Luna. La película, cargada de erotismo y simbolismo, impactó en la sociedad española y mostró al mundo una Penélope que desbordaba sensualidad y autenticidad. Tenía apenas 18 años, pero su actuación dejaba claro que no se trataba de una actriz más. Aquella cinta no solo la lanzó a la fama nacional, sino que también la convirtió en la imagen de una España atrevida y moderna que empezaba a llamar la atención en el panorama internacional. Lo que pocos sabían es que detrás de esa irrupción fulgurante había años de sacrificio silencioso, de madrugones, de horas en academias de danza, de audiciones fallidas y de miradas incrédulas de quienes no creían en ella. Penélope nunca fue un producto improvisado de la industria, sino el resultado de una voluntad férrea que se forjó en la austeridad de su infancia. Esa mezcla de disciplina y ambición fue la que la empujó a cruzar fronteras y a plantarse, pocos años después, en el centro de Hollywood. En este tramo de su vida, la joven madrileña todavía no era la estrella internacional que todos admirarían, pero ya había demostrado que la suerte por sí sola no bastaba. Su historia no era la de alguien tocado por un golpe de fortuna, sino la de una mujer que construyó su destino a pulso, con sacrificio y determinación. Esa misma energía la acompañaría en los años siguientes, cuando los focos del éxito iluminarían con fuerza su rostro y pondrían a prueba su fortaleza interior. Querido espectador de Rastro de Historia, si esta parte de la vida de Penélope te ha sorprendido, lo mejor está aún por llegar.
No olvides suscribirte y activar la campanita, porque en la próxima entrega descubrirás cómo aquella joven de Alcobendas conquistó la cima, se adueñó de la alfombra roja de Hollywood y se convirtió en una leyenda viva del cine contemporáneo. Cuando Penélope Cruz dio el salto del cine español al escenario internacional, lo hizo con la determinación de quien sabe que el talento necesita visibilidad para florecer. Tras el impacto arrollador de Jamón, la joven actriz se convirtió en un rostro imprescindible del cine europeo. Pero no se conformó con ser la musa emergente de una industria nacional. Aspiraba a más. En poco tiempo, su carrera se aceleró como un tren sin frenos, llevándola a trabajar con directores de renombre y a compartir pantalla con algunos de los actores más célebres del planeta. El vínculo con Pedro Almodóvar resultó decisivo. Con él rodó Carne Trémula y, más tarde, Todo sobre mi madre, una película que no solo triunfó en taquilla, sino que se alzó con el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1999. El rostro de Penélope se convirtió en el símbolo de un cine español que reclamaba un lugar en el mundo. Con cada mirada y cada gesto en pantalla, transmitía una verdad que conquistaba tanto al público como a la crítica. Almodóvar supo descubrir en ella un caudal emocional capaz de sostener personajes complejos y llenos de matices. Esa alianza artística no solo impulsó su carrera, sino que también la proyectó como la gran embajadora del cine español en el extranjero. Hollywood pronto se fijó en aquella joven de mirada intensa. En menos de una década, Penélope pasó de las producciones españolas a rodar con estrellas de talla mundial. Junto a Matt Damon protagonizó All the Pretty Horses, con Johnny Depp compartió la arriesgada Blow, y con Tom Cruise rodó Vanilla Sky, una cinta que la colocó en el centro de la maquinaria mediática estadounidense. A diferencia de otras actrices extranjeras a las que Hollywood solía relegar a papeles secundarios, Penélope se abrió camino como protagonista. Su presencia no era un adorno, sino el motor de la narrativa. Cada personaje, desde la amante atormentada hasta la mujer fuerte que enfrenta su destino, la consolidaba como intérprete de enorme versatilidad. Pero el momento de consagración definitiva llegó con Volver en 2006. Bajo la dirección de Almodóvar, Penélope dio vida a Raimunda, una mujer marcada por secretos familiares y la fuerza indomable de la supervivencia. Fue una actuación deslumbrante, repleta de matices, que la llevó a obtener la nominación al Oscar a Mejor Actriz. De pronto, el mundo entero entendió que aquella muchacha madrileña no era solo una promesa cumplida, sino una artista madura con un talento extraordinario. La crítica internacional la describió como una digna heredera de Sofía Loren o Anna Magnani, comparaciones que parecían confirmar que España había dado al mundo una nueva diva. El broche de oro llegó en 2009 con Vicky Cristina Barcelona, dirigida por Woody Allen. Su interpretación de María Elena, una pintora intensa y temperamental, le valió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Aquella noche, Penélope Cruz se convirtió en la primera española en levantar la estatuilla dorada. No era solo una victoria personal, sino un triunfo colectivo. Demostraba que el talento hispano podía brillar en la meca del cine sin perder autenticidad. La imagen de Penélope recibiendo el galardón, con un discurso emocionado en el que recordó sus inicios en Alcobendas, quedó grabada como un símbolo para millones de artistas que soñaban con seguir sus pasos. Desde entonces su carrera se consolidó a nivel global. En 2009 también participó en Nine, un musical en el que mostró una faceta distinta, revelando que su talento no se limitaba al drama, sino que también podía explorar el canto y la sensualidad coreografiada. Poco después, en 2011, se embarcó en la superproducción Pirates of the Caribbean, On Stranger Tides, donde compartió créditos con Johnny Depp en una de las sagas más taquilleras del cine. Con ello, Penélope probó que podía brillar tanto en películas de autor como en blockbusters millonarios. Los premios continuaron llegando. Goyas, BAFTA, un César de honor en Francia y reconocimientos en festivales como Cannes y Venecia. Cada galardón no solo era un símbolo de triunfo, sino también una confirmación de su vigencia en una industria ferozmente competitiva. Mientras muchas actrices luchaban por no quedar atrapadas en personajes repetitivos, Penélope demostraba que podía reinventarse constantemente. No aceptaba encasillarse. Quería ser la amante apasionada, la madre sufrida, la mujer fuerte, la artista incomprendida, la villana elegante. La cima de la fama no fue únicamente un fenómeno profesional, también un fenómeno mediático. Cruz se convirtió en portada de revistas de moda, musa de diseñadores y embajadora de marcas de lujo. Su presencia en la alfombra roja era sinónimo de elegancia y sofisticación, pero lo que realmente sostenía esa imagen no eran los vestidos ni los flashes, sino la solidez de su trayectoria.
El público no la veía solo como un rostro hermoso, sino como una actriz que había sabido resistir a los embates de Hollywood sin perder su identidad. En la primera década del siglo XXI, Penélope Cruz estaba en la cúspide de la fama mundial. Era reconocida tanto por el público general como por la crítica más exigente, trabajaba con los directores más importantes y era admirada como una de las actrices más influyentes de su generación. Sin embargo, la cima también traía consigo un vértigo peligroso. Cuanto más alto se sube, más fuertes soplan los vientos en contra. Y aunque su talento era indiscutible, la presión mediática y las tormentas personales empezaban a acecharla, recordándole que en el mundo del espectáculo, ningún éxito está libre de sombras. Querido espectador de Rastro de Historia, hemos recorrido juntos el ascenso imparable de Penélope hasta la gloria absoluta. Pero toda historia luminosa guarda también capítulos oscuros. En la próxima parte conocerás los escándalos, controversias y tormentas que sacudieron su vida en la cúspide de la fama. No olvides suscribirte y activar la campanita para descubrir cómo la actriz española más famosa del mundo enfrentó las crisis que amenazaron con destruir su carrera. La cima de la fama, esa que Penélope Cruz había conquistado con esfuerzo y talento, trajo consigo también un precio elevado. El brillo de Hollywood ilumina, pero al mismo tiempo expone con crudeza las sombras que cada estrella intenta ocultar. En ese escenario, Penélope se encontró en el ojo de huracanes mediáticos que pusieron a prueba no solo su carrera sino también su vida personal. Durante esos años, parecía imposible separar a la actriz de la mujer, y cada paso que daba se convertía en material para titulares, especulaciones y escándalos que estremecieron al público. Uno de los episodios más intensos de su vida privada fue su romance con Tom Cruise, nacido durante el rodaje de Vanilla Sky. En una época en que el actor todavía era uno de los hombres más poderosos de Hollywood, la relación no tardó en desatar todo tipo de teorías y rumores. La prensa internacional no les dio tregua. Cada paseo por las calles de Madrid o Los Ángeles era perseguido por decenas de fotógrafos que buscaban la imagen exclusiva. Muchos medios la señalaron como la causa de la ruptura entre Cruise y Nicole Kidman, un señalamiento que nunca se comprobó pero que quedó grabado en la memoria colectiva. De pronto, Penélope no era solo la actriz española que triunfaba en Hollywood, sino la nueva novia de Tom Cruise. Y aunque esa exposición multiplicó su fama, también la redujo a un personaje mediático, eclipsando durante un tiempo su talento en la pantalla. El escrutinio no se limitó a su vida amorosa. Durante años, se especuló sobre supuestas rivalidades con otras actrices, tensiones en rodajes e incluso actitudes exigentes que habrían incomodado a directores. Aunque muchas de esas historias eran exageraciones o invenciones, contribuyeron a construir una imagen polémica que contrastaba con la Penélope reservada y disciplinada que sus colegas conocían. En Estados Unidos, algunos críticos cuestionaban su acento, asegurando que limitaba su versatilidad, mientras otros la celebraban como la nueva Sofía Loren. Esa dualidad entre admiración y sospecha marcó una etapa complicada, en la que su reputación parecía pender de un hilo entre la aclamación y la controversia. Tampoco sus posturas políticas pasaron desapercibidas. Penélope no fue de las que guardaron silencio en temas delicados. Se pronunció abiertamente contra la guerra de Irak, lo que le valió fuertes críticas de sectores conservadores en Estados Unidos. Para algunos aquella actitud era la prueba de su valentía y compromiso social. Para otros, un gesto incómodo que podía poner en riesgo su carrera. Durante un tiempo, ser actriz y al mismo tiempo activista le generó tensiones con parte de la industria que prefería la discreción frente a la confrontación. Sin embargo, Penélope nunca se retractó. Aprendió a convivir con las consecuencias de hablar alto y claro, aun cuando el costo fuera perder simpatías en un mercado tan competitivo como el estadounidense. El inicio de su relación con Javier Bardem tampoco estuvo libre de tormentas. Desde que la pareja salió a la luz, la prensa los convirtió en blanco de rumores constantes. Crisis, celos, supuestas infidelidades y discusiones secretas ocupaban portadas en España y fuera de ella. Bardem llegó a declarar públicamente que el acoso mediático ponía en peligro la estabilidad de su familia, y juntos decidieron blindar su intimidad con un hermetismo férreo. Apenas aparecían juntos en eventos y rara vez hablaban de su vida privada en entrevistas. Esa estrategia, aunque efectiva para protegerlos, alimentó aún más el morbo de quienes veían en su silencio un motivo para especular. Los escándalos mediáticos no fueron los únicos desafíos. Penélope también tuvo que enfrentar periodos en los que sus películas eran recibidas con frialdad. Tras sus primeros éxitos en Hollywood, algunos proyectos no lograron convencer a la crítica, que la acusaba de elegir mal los guiones.
Durante esos años, su vida personal parecía pesar más que sus interpretaciones, y más de un columnista se preguntaba si su carrera lograría sobrevivir a tanto ruido externo. Pero lo que diferencia a las verdaderas estrellas de los fuegos artificiales pasajeros es la capacidad de resistir y reinventarse. Penélope lo hizo. En lugar de hundirse bajo el peso de los rumores, se concentró en su arte. Volver, de Almodóvar, fue la respuesta perfecta. Una actuación tan poderosa que acalló las voces críticas y la devolvió al centro de la escena con la fuerza de una actriz que no necesitaba justificación. Y poco después, Vicky Cristina Barcelona selló su venganza contra los escándalos. El Oscar demostró que su talento era más grande que cualquier controversia. En perspectiva, muchos de los episodios que parecían amenazas mortales para su carrera terminaron por fortalecerla. Aprendió a blindar su vida privada, a medir sus palabras y a dejar que los años le dieran la razón. Lo que en su momento fue un huracán mediático hoy se recuerda como parte del precio que tuvo que pagar por llegar tan alto. La Penélope que emergió de esas tormentas no era la misma joven de Alcobendas deslumbrada por los flashes. Era una mujer consciente del poder y del peligro que conlleva la fama. La industria del entretenimiento es implacable. Devora a quienes no saben resistir y olvida rápidamente a quienes se quiebran. Penélope Cruz, en cambio, sobrevivió. No solo salió indemne, sino reforzada. Aquellos años de escándalos y controversias se convirtieron en la prueba de fuego que terminó de consolidar su fortaleza. Y si algo quedó claro, es que su historia no iba a terminar en un tabloide sensacionalista, sino en los anales del cine. Querido espectador de Rastro de Historia, lo más fascinante es que después de tantas batallas mediáticas, Penélope no desapareció, sino que se reinventó. En la próxima parte descubriremos qué ocurrió tras los focos, cuando decidió equilibrar su carrera con la vida familiar y escribir un nuevo capítulo lejos del vértigo de los escándalos. No olvides suscribirte y acompañarnos, porque lo que viene revela a la Penélope más íntima, aquella que eligió vivir después de la fama. Después de haber sobrevivido a los huracanes mediáticos y a la presión asfixiante de Hollywood, Penélope Cruz eligió un camino diferente, el de la madurez, la selección cuidadosa de proyectos y la construcción de una vida íntima lejos de los focos. No fue un retiro silencioso ni una desaparición repentina, como les ocurre a tantas estrellas consumidas por la fama. Fue más bien una reinvención pausada y consciente que le permitió seguir brillando en el cine sin renunciar a lo más importante, su familia y su tranquilidad personal. En los últimos años, la actriz ha demostrado que no necesita protagonizar varias películas al año para mantenerse vigente. Su estrategia es selectiva: escoger proyectos que la desafíen, que le permitan crecer como artista y que estén alineados con su visión personal. Así fue como volvió a colaborar con Pedro Almodóvar en Madres Paralelas en 2021, una interpretación que le valió otra nominación al Oscar, confirmando que su talento no solo sigue intacto, sino que ha alcanzado una madurez extraordinaria. Aquella actuación, intensa y emotiva, mostró a una Penélope distinta, más consciente, más profunda, capaz de transmitir en cada gesto una verdad que conmovió al público y a la crítica. Pero detrás de los premios y las alfombras rojas, la vida de Penélope se transformó radicalmente con la maternidad. Convertirse en madre fue, según sus propias palabras, un antes y un después. Desde el nacimiento de sus hijos, Leo en 2011 y Luna en 2013, la actriz cambió sus prioridades. Dejó de aceptar proyectos que implicaran ausencias prolongadas y rechazó papeles que, aunque atractivos, la obligaban a estar lejos de casa durante meses. Para muchos, esa decisión podía significar un retroceso en su carrera. Para ella, era simplemente el camino correcto. Su vida actual transcurre entre España y Estados Unidos, pero siempre con un equilibrio marcado por la discreción. A diferencia de otras estrellas que exhiben cada aspecto de su intimidad en redes sociales, Penélope se mantiene hermética respecto a sus hijos. No publica fotos de ellos ni permite que crezcan bajo la presión mediática que tanto la persiguió a ella en el pasado. Su filosofía es clara: protegerlos del ruido del espectáculo para que puedan elegir libremente su propio destino. En lo profesional, Penélope continúa ampliando su horizonte. Más allá de la actuación, ha explorado la moda, el diseño y la producción. Junto a su hermana Mónica, lanzó líneas de ropa que tuvieron buena acogida y colaboró con marcas de lujo como Chanel y Lancôme, convirtiéndose en embajadora de estilo y elegancia. También ha apostado por respaldar proyectos cinematográficos independientes, consciente de que su prestigio puede abrir puertas a historias que de otro modo quedarían silenciadas.
Incluso ha confesado en varias entrevistas su interés por la dirección, un reto que todavía no ha concretado, pero que muchos esperan ver en un futuro cercano. La vida después de la fama, sin embargo, no ha sido un camino sin obstáculos. Penélope ha tenido que enfrentarse al implacable paso del tiempo en una industria donde la edad de las actrices suele ser usada como un arma de exclusión. Mientras muchos productores buscan constantemente rostros jóvenes, ella ha defendido su lugar con el único argumento válido: el talento. En lugar de intentar detener el reloj, ha abrazado la madurez como una fuente de autenticidad, demostrando que la experiencia puede aportar capas de profundidad imposibles de fingir. Hoy, Penélope es más que una actriz. Es una mujer consciente de su poder, pero también de sus límites. Elige cuándo aparecer y cuándo desaparecer, domina el arte del silencio y no se deja arrastrar por la obsesión de permanecer constantemente en la cima. Su vida no está definida por la ansiedad de la visibilidad, sino por la búsqueda de un equilibrio entre el trabajo, la familia y las causas sociales que le apasionan. Entre estas últimas se cuentan su compromiso con la lucha contra el cáncer infantil, la defensa de los derechos de las mujeres y el apoyo a diversas iniciativas humanitarias. Cada aparición suya en una alfombra roja sigue siendo un acontecimiento. Cuando Penélope se presenta ante las cámaras, lo hace con la elegancia de una estrella consagrada y con la serenidad de quien no necesita demostrar nada. Y cuando no está, el silencio se convierte en una declaración aún más poderosa, la prueba de que ella elige cuándo y cómo quiere ser vista. Al mirar su vida actual, resulta evidente que Penélope Cruz ha sabido transformar la fama en un espacio más habitable, más humano. Ya no vive bajo el vértigo de la sobreexposición, ni se deja arrastrar por las tormentas mediáticas que alguna vez la acecharon. Ha construido un refugio íntimo donde ser madre, esposa, actriz y mujer comprometida con su tiempo. Y esa capacidad de reinventarse sin renunciar a lo esencial es quizás la prueba más contundente de su grandeza. Querido espectador de Rastro de Historia, lo que hemos visto hasta ahora nos muestra a una mujer que, después de la fama, eligió el equilibrio y la serenidad. Pero todavía queda un capítulo crucial: su familia, sus hijos y la huella que dejará más allá de las pantallas. Te invito a suscribirte y activar la campanita, porque en la próxima parte conoceremos el lado más íntimo de Penélope Cruz, ese que revela si su vida personal está marcada por la felicidad o por las dificultades, y si sus hijos heredarán o no la chispa artística que convirtió a su madre en una leyenda. Si en su juventud Penélope Cruz fue retratada como la actriz que conquistaba corazones y titulares, en su madurez encontró en la familia un refugio contra el ruido de la fama. Su historia con Javier Bardem, compañero de vida y de profesión, es una de esas raras excepciones en el mundo del espectáculo. Un amor que nació ante las cámaras pero que decidió florecer lejos de ellas. Se conocieron en los años 90 durante el rodaje de Jamón, aunque el romance no surgió hasta mucho después. Fue en Vicky Cristina Barcelona donde la complicidad se transformó en amor. Desde entonces, Penélope y Javier eligieron la discreción como norma, blindando su intimidad con un hermetismo casi absoluto. El matrimonio entre ambos no ha sido un cuento de hadas exento de dificultades. La presión mediática, los rumores de crisis y las especulaciones sobre celos o infidelidades formaron parte del precio que debieron pagar por ser dos de los actores más reconocidos de su generación. Sin embargo, lejos de dejarse arrastrar por el ruido, encontraron fortaleza en la complicidad mutua. Penélope ha confesado en alguna ocasión que tener a su lado a alguien que entiende de primera mano las exigencias de la industria ha sido un sostén fundamental. Bardem, por su parte, no ha dudado en denunciar públicamente el acoso de la prensa, consciente de que proteger a su familia es también proteger su propio equilibrio emocional. La llegada de los hijos marcó un antes y un después en la vida de Penélope. En 2011 nació Leo y en 2013 llegó Luna. Desde entonces, la actriz española tomó la decisión de poner a su familia por encima de cualquier compromiso profesional. Rechazó proyectos que la obligaban a estar largos periodos lejos de casa y priorizó la crianza sobre la ambición. Para muchos observadores, esa elección fue sorprendente. Una estrella en la cúspide de su carrera parecía detener el ritmo vertiginoso de Hollywood. Pero en realidad, lo que hizo fue demostrar que la maternidad no es un obstáculo, sino un motor que redefine las prioridades. Penélope y Javier han sido férreos en un aspecto: la privacidad de sus hijos. A diferencia de otras celebridades que convierten a sus familias en parte de la exposición pública, ellos eligieron el silencio y la protección. No muestran imágenes de sus pequeños en redes sociales,
no los exponen en entrevistas ni permiten que se conviertan en protagonistas involuntarios de la prensa. Penélope ha explicado que quiere que sus hijos crezcan con la libertad de elegir, sin el peso de la fama heredada ni la presión de los focos. Aunque muchos se preguntan si Leo y Luna seguirán algún día el camino artístico de sus padres, la actriz insiste en que no impondrá nada. Serán ellos quienes decidan su destino. Más allá de la maternidad, Penélope no abandonó su inquietud creativa. Su carrera tras la fama mediática se diversificó hacia otros terrenos. Junto a su hermana Mónica, lanzó colecciones de moda que tuvieron repercusión internacional y consolidaron su imagen como referente de estilo. Además, se convirtió en embajadora de marcas como Chanel y Lancôme, símbolo de elegancia y sofisticación, pero también de constancia y profesionalismo. La moda fue para ella no solo un campo paralelo de expresión artística, sino también una manera de reafirmar su independencia y demostrar que su nombre trasciende la pantalla. Al mismo tiempo, exploró la producción cinematográfica, apoyando proyectos de autor que necesitaban respaldo financiero y visibilidad. Penélope entendió que su prestigio podía ser una herramienta para abrir puertas a nuevas voces, y asumió ese rol con responsabilidad. También coqueteó con la idea de dirigir, un desafío que aún no ha materializado por completo, pero que, según muchos críticos, tarde o temprano asumirá, dada su sensibilidad artística y su profundo conocimiento del lenguaje cinematográfico. La carrera tras la fama fue también un espacio de compromiso social. Penélope dedicó tiempo y recursos a causas humanitarias, en especial relacionadas con la infancia, la salud y los derechos de las mujeres. No buscó protagonismo en estas acciones, pero sí resultados concretos, convencida de que la fama no tiene sentido si no se convierte en un vehículo de servicio. A lo largo de estos años, la actriz logró lo que parecía imposible: equilibrar su faceta de madre, esposa, intérprete, empresaria y filántropa sin perder autenticidad. Lejos de ser un artificio diseñado para complacer a la prensa, su vida se convirtió en un acto de coherencia. Eligió priorizar lo que le daba sentido y se mantuvo fiel a sus convicciones incluso cuando ello implicaba sacrificar visibilidad. No cabe duda de que la familia ha sido su mayor refugio y su victoria más íntima. En un mundo donde las relaciones suelen romperse bajo la presión del espectáculo, Penélope y Javier han conseguido mantenerse unidos, criar a sus hijos con amor y disciplina, y demostrar que la estabilidad es posible incluso bajo el implacable escrutinio de la fama. Si algo aprendió Penélope de su infancia en Alcobendas fue que la familia es el verdadero núcleo de la vida, y es ese mismo principio el que guía ahora cada decisión que toma. Querido espectador de Rastro de Historia, lo que hemos visto hasta aquí revela a una Penélope Cruz diferente, no solo la estrella, sino la mujer que encontró en la familia su verdadera cima. Pero todavía queda un capítulo fundamental: el legado que deja en el cine español y en las nuevas generaciones de artistas. Te invito a suscribirte y mantenerte atento, porque en la próxima entrega descubriremos cómo su figura se transformó en un símbolo eterno, que aún inspira a quienes sueñan con brillar en la gran pantalla. Hablar hoy de Penélope Cruz es hablar de una huella que trasciende generaciones. Su nombre ya no se limita a una actriz de éxito, sino que representa un símbolo cultural, una prueba de que el talento hispano puede conquistar Hollywood sin renunciar a sus raíces. El camino que abrió con esfuerzo y sacrificio sigue siendo recorrido por quienes hoy intentan hacerse un lugar en la industria, y su legado es visible en cada nuevo actor o actriz que la cita como referente. La impronta que dejó en el cine español es innegable. Antes de ella, pocas intérpretes habían logrado superar las fronteras y convertirse en figuras internacionales con la fuerza que ella alcanzó. Su triunfo en los Oscar en 2009 no fue un hecho aislado, sino un grito de afirmación. España podía producir estrellas capaces de competir en igualdad de condiciones con las grandes potencias cinematográficas. En cada entrevista posterior, críticos y cineastas coincidían en que Penélope abrió un camino que antes parecía cerrado, derribando prejuicios que limitaban a los actores españoles al mercado local o a papeles secundarios en producciones extranjeras. Desde entonces, cada vez que un artista ibérico pisa la alfombra roja de Hollywood, su nombre aparece inevitablemente como punto de referencia. Las nuevas generaciones de intérpretes la mencionan con respeto y admiración. Actrices jóvenes como Úrsula Corberó, Esther Expósito o María Pedraza han reconocido que crecieron viéndola en la gran pantalla y que su ejemplo les demostró que no existen fronteras imposibles. Incluso más allá de España, artistas latinoamericanos y europeos destacan la figura de Penélope como una fuente de inspiración.
En un mundo globalizado donde el cine habla múltiples lenguas, ella fue pionera en demostrar que el acento no es un obstáculo, sino una marca de identidad que puede convertirse en su mayor fortaleza. El público, por su parte, la recuerda con un cariño particular. Para los españoles, Penélope representa un orgullo nacional, la prueba de que alguien nacido en un barrio obrero podía conquistar el planeta sin olvidar sus orígenes. Muchos evocan todavía la frescura de Jamón, donde su juventud irradiaba una autenticidad arrebatadora. Otros prefieren la intensidad madura de Volver, en la que encarnó con naturalidad la esencia de la mujer española, fuerte y vulnerable a la vez. En Hollywood, la ven como un ícono de sofisticación, una actriz capaz de transitar del cine independiente a los grandes estudios sin perder autenticidad. Su imagen en alfombras rojas, vestida por los más grandes diseñadores, consolidó la idea de que Penélope no era solo una intérprete, sino también un ícono cultural. El legado no se limita a lo artístico o lo mediático. Penélope Cruz también se convirtió en un referente de resistencia frente a una industria que tantas veces margina a las mujeres cuando alcanzan cierta edad. Ella rompió con esa lógica cruel, demostrando que la madurez aporta capas de profundidad imposibles de fingir. Su permanencia durante más de 3 décadas en la cima no es producto del azar, sino de la constancia y la reinvención constante. Con ello, envió un mensaje claro a las nuevas generaciones. El talento no caduca, se transforma, y el secreto está en seguir siendo fiel a uno mismo. Para los fanáticos, Penélope es sinónimo de autenticidad. Nunca se dejó moldear del todo por Hollywood. Nunca abandonó su conexión con España ni su relación con Almodóvar, y nunca buscó agradar a todos. Esa coherencia, tan rara en el espectáculo, alimentó un aura de respeto que la distingue. Hoy, al mencionar su nombre, muchos no solo piensan en la actriz, sino en la mujer que supo ser madre, empresaria, filántropa y defensora de causas sociales sin perder su esencia. Su influencia también se siente en el plano simbólico. Representa la posibilidad de triunfar sin encajar en el molde preestablecido, de ser reconocida sin traicionar la propia identidad. En un mundo donde muchas estrellas desaparecen con rapidez, Penélope sigue vigente porque supo convertir cada desafío en una oportunidad de crecimiento. Sus películas son estudiadas en escuelas de cine, sus discursos en premiaciones son recordados por su sencillez y emoción, y su ejemplo inspira a quienes hoy intentan abrirse camino entre cámaras y audiciones. Al mirar en perspectiva, el legado de Penélope Cruz está ya asegurado. No importa lo que decida en el futuro. Si continúa actuando durante décadas o si opta por la dirección, lo cierto es que su nombre ya forma parte de la historia del cine. El día en que deje de aparecer en la pantalla, su recuerdo no se apagará. Permanecerá como la mujer que convirtió un sueño imposible en una realidad compartida por millones. Para unos, será siempre la joven que impactó en Jamón. Para otros, la actriz consagrada de Volver. Para muchos, la primera española en ganar un Oscar. Y para todos, una leyenda viva cuya influencia no terminará con su retiro. Querido espectador de Rastro de Historia, la travesía que hemos recorrido hasta ahora nos ha mostrado la niñez, la fama, las tormentas, la familia y el legado de Penélope Cruz. Pero aún falta el cierre, la reflexión final sobre lo que significa su vida y su carrera. Te invito a suscribirte y estar atento, porque en la próxima entrega descubriremos si Penélope Cruz debe ser recordada como una estrella fugaz que brilló intensamente en su momento o como una leyenda inmortal del cine que seguirá inspirando a generaciones futuras. La vida de Penélope Cruz se asemeja a una película de múltiples géneros: drama, romance, comedia, tragedia y redención. Desde aquella niña de Alcobendas que soñaba frente al espejo con mundos imposibles hasta la mujer que hoy camina con serenidad por las alfombras rojas de Hollywood, su trayectoria es una prueba viviente de que los sueños no solo se cumplen, también se conquistan con esfuerzo, disciplina y resiliencia. Hemos recorrido sus humildes inicios, los años de formación en la danza, el debut arrollador en Jamón, el vínculo artístico con Pedro Almodóvar, los saltos a Hollywood y la consagración con un Oscar que marcó un antes y un después para todo un país. También hemos visto cómo la cima no la libró de tormentas. Romances mediáticos, rumores constantes, críticas despiadadas y posturas políticas que incomodaron a parte de la industria. Sin embargo, en lugar de hundirse, Penélope resistió, aprendió a callar cuando fue necesario y a dejar que su arte hablara más fuerte que cualquier escándalo. Con el tiempo, la maternidad y su relación con Javier Bardem le dieron una nueva perspectiva. Eligió la vida privada frente a la sobreexposición,
construyó un refugio donde criar a sus hijos y entendió que el éxito verdadero no siempre está en la pantalla, sino en la capacidad de sostener un hogar sólido en medio del caos del espectáculo. Al mismo tiempo, siguió explorando nuevos caminos: moda, producción, filantropía y un compromiso social que demuestra que la fama, en sus manos, es también una herramienta de servicio. El legado de Penélope ya está asegurado. Su nombre forma parte de la historia del cine español e internacional. Sus interpretaciones se estudian como ejemplo de fuerza y autenticidad, y su figura inspira a las nuevas generaciones de artistas que ven en ella la prueba de que se puede conquistar el mundo sin traicionar las raíces, no importa cuánto tiempo más decida seguir actuando. Lo cierto es que Penélope Cruz ya se ha ganado un lugar eterno en la memoria colectiva. Entonces, la gran pregunta: ¿es una estrella fugaz o una leyenda inmortal? La respuesta es clara. Una estrella fugaz ilumina por un instante y desaparece. Penélope, en cambio, lleva más de 30 años brillando, reinventándose, enfrentando tormentas y saliendo fortalecida. Su luz no es pasajera, es la de una leyenda viva cuya influencia seguirá latiendo mucho después de que los focos se apaguen. Querido espectador de Rastro de Historia, aquí concluye nuestro viaje por la vida de Penélope Cruz. Pero recuerda, cada historia es una invitación a descubrir otras, a seguir explorando vidas llenas de giros, triunfos y sombras. No olvides suscribirte y acompañarnos, porque detrás de cada estrella hay un relato fascinante que merece ser contado, y nosotros estaremos aquí para narrarlo.